Muchas gracias, amigos. Nos encontramos en Tradiciones de mi Pueblo y esta vez con un invitado especial, William Mancilla Capitán, quien es un conocido folclorista, es profesor de danzas, además es un reconocido chef, pero fundamentalmente un ferreñafano, quien conoce muchas de las tradiciones y las leyendas de esta ciudad. Buenos días, William Mancilla. Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos los audiencia ferreñafana de Tradiciones de mi Pueblo. Y bueno, aquí para tocar este tema tan interesante, ¿no? Este tema místico como es los duendes. ¿Cuál es la experiencia que has tenido de los duendes? Bueno, partiendo de que el Ferreñafe en sí está rodeado por huacas, ¿no? Y como tú lo has manifestado, en Ferreñafe culturalmente, tradicionalmente, los abortos han ido a parar a esas zonas. Entonces, por eso es que nace las historias, por los caminos por donde va, se ha trasladado. Cuando yo me trasladaba al campo de mis padres o de mis abuelos, siempre había esa de que salía, ¿no? Los duendes, por ejemplo, acá el camino a Fala, en la famosa Rosada, que era muy temida. Y a partir de las 7, las 6 de la tarde, ya si te hacías tarde uno podía caminar por ahí, pero ya sentías como que te seguía siempre alguien, ¿no? Alguien estaba atrás tuyo, también por la zona que va a Rondán, también muy llamativa, por la línea del Soltín, ¿no? Situaciones que han llevado y han conllevado a esto de que Ferreñafe sea conocido, y de ahí han nacido muchas historias, ¿no? Por ejemplo, te digo, las carretas, o sea, todo el mundo, o sea, contaba siempre cuando hemos venido, teníamos que venir en grupo. ¿Por qué? Porque eso manifestaba de que nos apoyáramos entre nosotros, ¿no? Y como tú lo has dicho, siempre han habido, ¿no? Y en casa, en familia, hemos tenido que cuando hemos dejado, o se ha quedado algún niño, en ese entonces mis primos, ¿no? En un sitio, amanecían en otro, ¿no? Y dice, pero ¿quién lo ha trasladado, no? Y los abuelos decían, pues el duende, ¿no? El duende, entonces desde ahí nace el concepto de que el duende es el dueño de casa, ¿no? Entonces es un dueño de casa donde permanece ahí, y de repente en esa familia se ha podido enfocar de que ha habido un aborto o situaciones, ¿no? Porque el duende es conocido como el espíritu impuro, ¿no? Alguien que no nació, que no tiene la bendición. Y como tú lo has manifestado, por ejemplo, San Patricio es el que radicó en Irlanda, por ejemplo, los duendes, ¿no? Entonces, y eso lo que conlleva de que nosotros aquí tenemos esa misticidad, esa cosmovisión a nivel de Pueblo Nuevo y Ferreñafe en su conjunto, ¿no? Y se centra exclusivamente en la huaca. Si tú caminas, y todo aquel que ha caminado por las chacras y las carreteras que unen Ferreñafe y Pueblo Nuevo, nos encontramos con huacas y tienen historias cada una de ellas. Y hay muchas personas que comentan que ellas o sus familiares, por ejemplo, hay un señor en Santa Isabel, don Juan Tapia, quien comenta de sus vecinas con nombres y apellidos que fueron encontradas por el Molino San Isidro, por ejemplo, siendo llevados por una persona pequeña, ¿no? Entonces, no sé también si tú en el camino Rondán habrás escuchado que ahí se aparecía un niño y cuando se iba caminando, uno lo recogía, decía, bueno, oye, qué madre tan desnaturalizada que ha arrojado este niño, ¿no? Cuando uno lo llevaba en los brazos o lo llevaba en el burro o lo llevaba a caballo, el niño comenzaba a crecer y le decía, papi, papi, mira quién soy. Y se mostraba pues con dientes, con ojos rojos, y uno de impresión moría, ¿no? Bueno, con relación a esto, mira, el camino, bueno, para que la gente de Pueblo Nuevo entienda, donde hoy casi se ubican las lagunas de oxidación del distrito de Pueblo Nuevo, entonces era una zona muy fibrola, muy fría, ¿no? Ya a partir de las 6, los ventarrones, y había que pasar como una especie de capillita, ¿no? Y esa capilla, que ya no existe, ¿no? Entonces, uno transitaba, bueno, nosotros en ese entonces en nuestros burros, ¿no? Veníamos del campo y ya, entonces sentías que te silbaban, ¿no? Te silbaban, o si no, encontrabas a alguien, o no, está llorando alguien. Entonces, a veces, si estaba antes de las 7 de la noche, ¿no? Tú caminabas y buscabas, ¿no? Pero te seguía en el llanto, ese llanto se alejaba, cada vez que tú avanzabas se alejaba, te llevaba a algo, a un lugar específico, ¿no? Como se plantea, por ejemplo, en la selva, ¿no? En este caso, el pie falso, el chuyachaki,
¿no? Donde te adentra, ¿no? Inclusive hay historias de comentarios de que han sido violadas mujeres, ¿no? Entonces, igual, o sea, acá se daba y te trataba de llevar y cuando eso tú te desviabas, ¿no? Inconscientemente te desviabas, pero ya, o sea, ya todo esto se centra específicamente. Y en la Rosada, pues siempre alguien, como, ¿no? El famoso, ¿no? Te hacían ese sonido y te invitaban siempre, ¿no? Y todo eso se ha dado en Pueblo Nuevo, cuando uno tenía que cruzar lo que es el Pueblo Nuevo y Ferreñafe, donde estaba la Cruz del Siglo, la capilla también. Esa tenía, porque ahí se contaban historias de que habían violado a personas o habían votado, pues, abortos, ¿no? O sea, personas no nacidas o chicas que tomaban, ingerían bebidas y abortaban, porque eso estaba descampado. Y cuando tú pasadas las 11 de la noche, y te acuerdas de esa época, en la década de los 80, cuando se dio lo del famoso, la niña Llorona, ¿no? La niña Llorona, yo llegaba, por ejemplo, yo estudiaba, yo venía de Chiclayo a las 11 de la noche y ya no había ni un alma en Ferreñafe, todo el mundo en sus casas, ¿no? Y yo tenía que cruzar pues bajaba en lo que era Juana Castro y tenía que venir toda la Juana Castro hasta Sáenz Peña y voltear a mi casa, ¿no? Pero siempre, o sea, mirando atrás porque sentías que alguien te seguía, ¿no? Y esa es la concepción de que siempre, ¿no? Están ahí, ¿no? Y de ahí han nacido historias, La Llorona, el cura sin cabeza, ¿no? Las carretas, el chancho que con la cabeza colgando, o sea, tantas historias, ¿no? Y la niña Llorona en 1980 se inicia por un fenómeno. Se comienzan a remodelar. El ingeniero civil Julio César Ugaz Castillo, él comienza a remodelar las catacumbas de Ferreñafe. Entonces, en ese proceso sacan unos huesos de infantes. Y al sacarlos esos huesos de infantes, al segundo o tercer día, en el pueblo de Ferreñafe comienzan a aparecer comentarios que hay una niña que comienza a llorar, que comienza a recorrer. Y es una niña donde el mismo Juan Tapia de Santa Isabel me ha contado que él la vio, ¿no? Que tenía su vestidito blanco, sus zapatitos blancos, pero que no, pelo rubio, y no se le podía ver la cara. Así, ¿no? Y esta, por ejemplo, más se ubicaba por la carretera Punto 4. Exacto. ¿No? Por la carretera, a muchos choferes ya pasada la noche se les ha parecido, ¿no? Inclusive algunos se han quedado ahí, ¿no? ¿no? Ese es un duende. Mira, ese duende tuvo características especiales porque se apareció como 8 meses en Ferreñafe y tuvo que intervenir Monseñor Francisco González Burga y le dedicó una misa especial a esa niña, ¿no? A la niña Llorona. Y luego que hizo la misa, pues la niña, así como apareció, desapareció. Pero fue no una psicosis colectiva, sino un fenómeno de la cual hay muchas personas que lo vieron, ¿no? Es que como pueblo, y bien especifica que somos un pueblo de doble fe, o sea, nuestra otra forma de creencia está presente siempre y eso es lo que nos conlleva a estar permanente, ¿no? Alertas a este tipo de acciones dentro de nuestro contexto tradicional, ¿no? Pero imagínate, fue algo colectivo. 1980, los ferreñafanos entre 18 y 60 años que tenían en 1980, todos la han visto o han tenido un familiar que ha visto a la niña Llorona, ha visto a este duende, ¿no? Pero, según las hipótesis, surge de la remodelación. Es más, salió hasta un artículo de un protestante en la industria con relación a la niña Llorona, y él terminaba diciendo que el mundo se iba a terminar, ¿no? Claro, y por ejemplo acá hay algo específico que lamentablemente ya no existe en las casas de las cadenas, ¿no? Que en Calle Grau, que también cuando uno pasaba altas horas se sentía la presencia de los duendes, ¿no? Entonces, yo las he sentido, o sea, siempre he tenido esa fortaleza de transitar por Ferreñafe, ¿no? Tranquilo, y siempre, pero como alguien me dijo, eres de espíritu fuerte. Pero el duende tiene una característica, ¿no? Si silba fuerte es que está lejos, y si silba lejos es que está cerca, con el objeto de que tú no le tengas miedo, se te puede aparecer y luego el llevarte, ¿no? Sí, por ejemplo, y aquí en Ferreñafe mucho se da por eso la creencia de la gente cuando venga un niño que está jugando solo, ¿no? Y que hasta hace poco, te digo, ahora pues 2 semanas, un niño que está jugando solo y que habla solo, dice, no, está jugando con su duende,
¿no? Y se ha especificado, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, conversas con las personas, lo que hacen es darle, limpiar, ¿no? Un poco sahumar. Acá tenemos la costumbre de sahumar las casas, ¿no? Cuando hay esa presencia de estos espíritus impuros que siempre están permanentes. Y como tú lo has dicho específicamente, buscan a alguien, ¿no? Siempre buscan a alguien para poder descansar tranquilos, buscan esa alma, no tienen que entregar un alma. Me cuentan que en la calle Juana Castro de Bulnes, cuadra 6, también la tercera casa de la esquina, es una casa donde los santos aparecen decapitados, por ejemplo, donde las sillas aparecen todas en el corral, donde no puede haber plantas porque las arrancan. Y dice que una vez la señora, vive ahí una familia, la señora llevó animales para criar, todos amanecieron muertos. Entonces, bueno, vivía porque solo estuvieron un mes. Y hay un fenómeno en estos momentos, don Eduardo Sacoda, que vive en José Leonardo Ortiz, en Huáscar. Él tiene una tienda y ha tenido que dejar la tienda porque al nacer su nieto, él dice que su nieto dormía muy bien en la mañana, todo el día, y en la noche se levantaba y se ponía a jugar. Dice que un día, tenía un año, lo encontraron jugando. Lo encuentran jugando como si estuviera jugando con otra persona. Y han tenido que traer a maestros curanderos, han tenido que limpiar la casa, pero así no se ha podido ir al duende. Julio, y algo que se ha dado todo esto, que aunque parezca mentira, desde los 90s, que yo sé que ya un poco que entrando en política, o sea, se empieza a desarrollar esto y las autoridades que querían ser alcaldes siempre han ido donde un maestro, ya, ¿no? Siempre han hecho una mesada, como se dice. ¿Así? Sí, entonces, ¿y qué pasa? Que, o sea, todo esto, el otro día conversaba con una persona afín a esto, y dice, bueno, me dice, sí, cometen, o sea, ellos se centran, se comprometen a algo, van a ganar, ganan, pero ¿qué pasa? Que cuando ellos no cumplen, empiezan a cometer errores. O sea, se habla que la presencia del duende en los políticos, ¿no? Los duendes políticos. Los duendes políticos que cometen errores, ¿no? Y eso yo siempre lo he tenido encasillado de que eso debe conllevar, ¿no? Y bueno, y es nuestra idiosincrasia como ferreñafanos de creer, ¿no? De tener esto, ¿no? Y que creo que eso lo va a conllevar a hacer de la mejor manera, ¿no? Y estos temas que se están tratando en tu programa, ¿no? Muy acertado, el Ferreñafe necesita conocer de esa historia. Entre Santa Rosa y Santa Clara hay una casa, es una casa de material noble, que siempre la alquilan, pero al mes la están dejando. ¿Y sabes por qué? Porque dice uno de sus últimos inquilinos que se estuvo bañando y cierra la ducha, abre la cortina y ve un niñito ahí. No, Entonces, y se da... volvió a cerrar la ducha, lo abrió, dijo, no, es una ilusión, y estaba ahí mirándolo. Entonces él dice que ha comenzado a decir lisuras y... Acá hay en Ferreñafe hay contadas historias con respecto a que han fallecido niños que se han llevado, por ejemplo, la historia de unas gemelitas, unas mellizas o gemelas, donde una muere, ¿no? Y ¿Por qué muere? Muere porque, o sea, la poseen y empieza a tener ya de una otra manera, o sea, prácticamente ya la había ganado, como se dice el duende, ¿no? Y muere, fue la más débil, ¿no? La que tenía menos peso al nacer, ¿no? Ella lamentablemente, y a los 3 años de edad que tenía, ya fallece, ¿no? Y médicamente no se explicaba por qué, ¿no? Entonces, y la creencia viene de la gente, ¿no? Entonces, se la llevó el duende, pues. Amigos, interesante esta conversación con relación a los duendes. Unos avisos comerciales y volvemos.